María Alejandra Cifuentes Hernández, es médica general, especialista en salud ocupacional, especialista en gerencia de proyectos, también es máster en salud sexual y reproductiva, y hoy nos va a acompañar dándonos esta ponencia sobre planificación familiar. Primero, pues le damos gracias en nombre de la asociación y en nombre de todas en Col, pues por colaborarnos con esta ponencia y poder aprender de usted, que tiene mucho conocimiento y muchas competencias en esta área. Entonces ya, listo, le doy el espacio, doctora, puede iniciar entonces con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan David, bienvenidos a todos, y bueno, espero que pueda ser un espacio el cual pues les pueda servir bastante en su conocimiento. He tratado de hacer una charla un poco práctica, va muy enfocado no hacia la parte de fisiología, ni de patología, ¿sí? Ni de farmacología, va un poco más enfocado hacia la vida diaria, hacia la parte de la práctica clínica, hacia aterrizar un poco este tipo de atención al nivel 1 de prestación pues, en los servicios de salud. Es decir, digamos, todas las actividades que va a hacer el médico cuando termina su carrera y se va a hacer su rural o va a trabajar como médico general dentro de una S o una IPS. ¿Listo? Entonces está pues muy enfocado hacia esto. Bueno, antes de eso, pues quiero como hablar un poco del tema de las creencias de las mujeres. Tenemos pues realmente a veces algunas creencias, algunos mitos o alguna información errónea que nos pueden dar nuestros familiares, amigos, las personas que viven cerca en nuestro entorno familiar. Entonces, pues estas creencias influyen negativamente a veces en nuestros comportamientos. Entonces, tengamos en cuenta que las creencias, en la medida que contamos con información veraz y oportuna, podemos tomar decisiones más acertadas sobre nuestra sexualidad, y por eso es muy importante de que nosotros como profesionales de la salud informemos a nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar con unas creencias que son netamente erradas y que nosotros como médicos o personal de salud informemos a nuestros usuarios. Entonces, por ejemplo, y esto es todos los días que nosotros dentro de la consulta de planificación familiar, pues vemos estas preguntas o estas, digamos, inquietudes de las usuarias. Entonces, por ejemplo, dicen que existen días seguros para que una mujer no pueda quedar en embarazo sin protección. Entonces, pues explicarle que en cualquier momento puede haber un ovulito allí, que pues en cualquier momento puede ocurrir un embarazo. Con una sola relación sexual no quedó embarazada. El zumo de limón o las aspirinas antes o después de la relación sexual evita un embarazo no deseado. Entonces, explicarle a las pacientes que si no usamos un método de planificación familiar o si no usamos un método de barrera, pues el riesgo de tener un embarazo va a ser bastante alto. Qué pena, yo no pregunté si ustedes están viendo la presentación. Sí, doctora, sí la estamos viendo. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, perdón, un momento que se me bloqueó un poco la pantalla, ya estoy acá solucionando. Listo. Entonces, durante la menstruación, la mujer no puede quedar embarazada, ¿sí? No hay riesgo en la primera relación sexual. Si orino después de la relación sexual, no me embarazo. Solo las trabajadoras sexuales y los homosexuales pueden contraer infecciones de transmisión sexual. Con la píldora o la inyección puedo evitar un embarazo y una ITS. Con la apariencia de una persona puedo darme cuenta si es una persona sexualmente responsable. Si mi novia toma píldora, se vuelve peluda y con acné. Las duchas vaginales después de la relación sexual evitan un embarazo no deseado. Si brinco, se salen los espermatozoides y no puedo quedar en embarazo. Entonces, pues básicamente esto es el diario vivir con esas creencias, con esos mitos, con esas, digamos, costumbres, nos llegan nuestras usuarias y que realmente nosotros debemos de tener la capacidad de explicarles y definirles que realmente pues son netamente creencias y que si ellos pues no hacen las cosas como realmente deben de ser, que usen sus métodos de planificación familiar y que usen el preservativo,
pues realmente si no lo hacen, pues probablemente va a tener un embarazo no deseado y va a tener una enfermedad de transmisión sexual. Muchas veces creemos y juzgamos por la presentación personal, por la cara de la persona, que porque es bonita o se ve limpia, entonces no va a tener una ITS. Entonces, pues estamos completamente errados y pues siempre tenemos que hacer énfasis en lo más importante. A veces cuando a uno como que lo asustan más es cuando uno como que tiene más conciencia de hacer las cosas mejor. Entonces, a veces decirle a los pacientes, no, es que mire, los anticonceptivos, las inyecciones no te protegen frente a un VIH, frente a una hepatitis, o mira, lo que te puede pasar es esta enfermedad, mostrarle imágenes a las personas que son imágenes impactantes de un paciente en un estadio SIDA ya que está una enfermedad completamente avanzada. Entonces, pues digamos, a veces la gente puede concientizarse más. Con respecto pues a los derechos humanos, son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o pues toda la parte étnica, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Entonces ustedes saben que todos tenemos esos derechos humanos como la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, la parte de la dignidad, la prosperidad y la paz. Desde ahí, desde los derechos humanos, tenemos pues todo lo concerniente a los derechos sexuales y reproductivos. Cuando nosotros hablamos de los derechos sexuales, entonces voy a nombrarle unos que están muy importantes y que tenemos que tenerlos claros cuando vamos a hablar de sexualidad. Entonces estaba, por ejemplo, el primero, que es el derecho a la libertad sexual. Entonces, pues básicamente aquí lo que abarca es la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos, donde se excluye toda forma de coerción, explotación y pues abuso sexual en cualquier tiempo o situación de la vida, ¿sí? Entonces, perdón un momento. Bueno, entonces el otro derecho sexual, ¿sí? Es el derecho a la autonomía, la integridad y seguridad sexual del cuerpo. Entonces, digamos que aquí lo que incluye es la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual propia dentro de, digamos, como un contexto de la ética personal y social. Y pues también están incluidas la capacidad del control y disfrute pues de nuestros cuerpos, de una, digamos, de que estemos libres de una tortura, de una mutilación o de algún tipo pues de violencia. El otro, pues, es el derecho a la privacidad sexual, donde las decisiones y las conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando, pues, no atenten contra los derechos sexuales de otros. El otro es el derecho a la equidad sexual. Este, pues, básicamente se refiere a la oposición a todas las formas, completamente a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, de género, de, digamos, como la orientación sexual, la edad, la etnia, ¿sí? La religión o las limitaciones físicas u, pues, emocionales. El siguiente es el derecho al placer sexual. Digamos que aquí la persona tiene derecho al autoerotismo, es fuente pues de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. El otro es el derecho a la expresión sexual emocional. Aquí digamos que la expresión sexual va más allá como tal del placer erótico a los actos sexuales. Y pues todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de como tal, como la comunicación, el contacto, la expresión emocional y pues como tal el amor. El derecho a la libre asociación sexual. Entonces aquí lo que significa es la posibilidad de contraer o no, por ejemplo, matrimonio, de yo poder separarme o divorciarme y digamos de poder establecer otros tipos de asociaciones sexuales como tal responsables. El otro es el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables. Aquí digamos que abarca el derecho a decidir o tener o de tener o no tener, pues digamos, hijos, cuántos hijos deseo tener, el espacio, digamos el periodo intergenésico o el espacio entre cada uno de ellos, el derecho al acceso pleno de los métodos de regulación de la fecundidad, digamos que a los métodos anticonceptivos y también aquí tenemos
el derecho a los métodos de anticoncepción de emergencia. Doctora, qué pena. ¿Sí? Usted se encuentra pasando las diapositivas. ¿Sí? Ah, ya se pasó. Es que se había quedado en la segunda, pero ya acabo de colocarse en la novena. Ah, yo las estoy pasando y ustedes no están viendo que yo las estoy pasando. Sí, estábamos escuchando que nos decía los derechos y pues nos quedamos Sí. en el segundo derecho, pero ya, pues pensé que estaba hablando, pero ya otra vez está bien, ya se organizó. Ahí ya está bien, listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces íbamos en el noveno, que es el derecho pues a la información basada en el conocimiento científico. Este básicamente implica que la información sexual debe ser generada a través de la investigación como tal científica, que sea una investigación científica libre y ética, ¿no? Que es lo más importante, así como el derecho a la difusión apropiada de todos los niveles sociales. Ahí ya están viendo, ahí ya estoy en el derecho 10. ¿Sí están viendo? Sí, doctora, sí, señora, aquí ya estamos viendo. Listo, entonces aquí es el derecho pues a la educación sexual y comprensiva. Aquí pues es el proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería pues como tal involucrar a todas las instituciones, ¿sí? Digamos desde la casa hasta pues la parte educativa, el colegio, entonces todo eso se debe involucrar allí. El otro derecho es el cuidado de la salud sexual. Digamos que aquí es como que se debe estar disponible para la prevención y como realizar todos los tratamientos y todos los problemas y preocupaciones a los trastornos sexuales. Es decir, por ejemplo, cuando una persona tiene una ITS o alguna preocupación a nivel de sus genitales, ¿sí? Entonces inmediatamente pues tiene el derecho a realizar la consulta. Aquí vamos en el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes saben que pues toda mujer pues tiene derecho a hacer la interrupción, pero teniendo en cuenta, digamos, las tres causales según las sentencias de 355, en la cual pues, digamos, el embarazo constituye peligro para la vida de la salud de la mujer o obviamente esto debe estar certificado por un médico o cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable la vida, también pues como tal debe estar certificado por un médico y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente como tal denunciada, que sea constitutiva pues como tal de un acceso carnal, violento o un acto sexual sin consentimiento o de inseminación artificial o transferencia de óvulos no fecundados, no consentida, o pues la parte de incesto. Entonces, digamos que todos estos derechos tienen las personas, porque los traigo a colación y es porque a veces nosotros como profesionales de la salud no los conocemos, ¿sí? Y pues el hecho de que no lo conozcamos no nos exime de que nosotros estemos, o sea, digamos, si nosotros no los conocemos y no los socializamos con nuestros usuarios o con nuestros pacientes, pues estamos incurriendo en una violación de derechos. Dentro de esos derechos, pues hacen parte de los derechos sexuales y reproductivos, hacen parte de los derechos humanos. Entonces ustedes pues ya se imaginan, digamos, el acto tan, digamos, deplorable que estamos cometiendo con ese paciente. Entonces, nosotros yo les explicaba ahorita que nos íbamos a basar mucho en una resolución o nos íbamos a avanzar como en la atención del primer nivel, porque esto es lo que ustedes salen a realizar como médicos. Y de en adelante quiero que ustedes se pongan súper juiciosos a leer esta resolución. Esta resolución se llama la 3280 del año 2018. Esta es por medio de la cual se adoptan todos los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno-Perinatal y se establecen directrices para su operación. Entonces digamos que aquí está la ruta materno-perinatal. La ruta pues básicamente es muy sencilla y es como todo el proceso natural como tal de las personas, ¿sí? La persona, digamos, a medida que va creciendo, va definiendo si, por ejemplo, me quiero embarazar, pero si yo no me quiero embarazar, pues debo de planificar, o si me quiero embarazar responsablemente, entonces debo de hacer una atención preconcepcional.
o si me embaracé y definitivamente fue un embarazo que aplica a una de las tres causales y pues es un embarazo no deseado, pues puedo ofertar la interrupción voluntaria del embarazo, o si es un embarazo deseado y no aplica las tres causales, entonces simplemente sigo el curso de la atención prenatal hasta que llego al parto, a la atención del posparto puerperio y la atención del recién nacido. Entonces, digamos que ese es el curso como tal de la ruta materno-perinatal y digamos que hay que tener pleno conocimiento al respecto porque esto va a ser una herramienta fundamental para su ejercicio médico. Entonces, los invito a que la revisen. Allí pueden revisar planificación familiar. Realmente cada tema son 4 o 5 paginitas de, digamos, muy fácil de leer. Al final les voy a dejar la bibliografía. Realmente, pues está basado, digamos, en la 3280, que es la norma. Está basado en un manual de planificación familiar que es del 2019, que es un manual de planificación para proveedores como tal. Es un manual que tiene 400 y pico de páginas, pero es genial leerlo porque les explica paso a paso, condición a condición de cada uno de los métodos de planificación familiar. Entonces los invito a que también lo lean. Y bueno, también basados en la OMS, sobre todo enfocado a los criterios médicos de elegibilidad. Entonces, la población sujeta para esta, digamos, atención, tipo de atención que se llama atención en planificación familiar, es para todas las mujeres y hombres en edad fértil quienes desean iniciar métodos anticonceptivos e incluye a aquellas que tienen ya pues, la intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Las atenciones incluidas, entonces cuando pensamos en planificación familiar, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos 3 tipos de atenciones. Una es la atención en salud para la asesoría en anticoncepción, es decir, que es toda paciente que ingresa solicitando un método de planificación o que captamos dentro de la consulta para hacerle este tipo de atención. La otra es la elección, el suministro de método de anticonceptivo. Entonces, vamos a definir con la usuaria, siempre el método se define con la usuaria y debemos de darle el suministro del método anticonceptivo de inmediato, de forma inmediata, para de esa manera evitar barreras en la atención y evitar de que la paciente se me vaya para la casa y nunca planifique. Y el otro tema es el control. Entonces, cada método, ahorita lo vamos a ver al final, que me parece fundamental que se aprendan esa diapositiva y es la periodicidad de los métodos de planificación familiar para definirle a la paciente cuando se vaya a ir de la consulta, cuándo debe regresar. Talento humano, entonces esta atención la pueden realizar cualquiera de los profesionales como la jefe de enfermería o el jefe de enfermería, la medicina general, la medicina familiar y la ginecología. Entonces es muy importante la aplicación de los métodos anticonceptivos. Recuerden siempre que ustedes revisen un tema deben de tener muy puntual la normatividad y en el caso de planificación familiar, como se los decía anteriormente, siempre revisar los criterios médicos de elegibilidad de la OMS y que estén vigentes, ¿sí? Recuerden que no nos podemos olvidar y por eso al principio comencé a hablar lo más fundamental que debe tener todo ser humano es conocer los derechos, ¿sí? Y respetar los derechos tanto de uno y tanto de los pacientes. La descripción del procedimiento pues es muy sencilla, ustedes saben que la atención es como una atención médica general, pero debemos de tener claro que esta atención médica está basada en la privacidad, en un ambiente de confianza, debe ser con calidez y debe ser con empatía. Recuerden de que los pacientes no podemos hablarles en un idioma diferente. Nosotros entendemos nuestro idioma, pero ellos a veces no nos entienden nuestro idioma, ¿sí? Entonces debe ser en un lenguaje sencillo, debe ser claro, se debe evitar actitudes autoritarias. A veces llegamos y hacemos la atención y planificación y le decimos a la paciente, señora, es que usted tiene que usar anticonceptivos. No, doctora, pero es que yo quiero inyectable. No, es que yo decidí de que debe ser anticonceptivo. Entonces siempre, por eso les decía al inicio, que debemos de tener siempre claro y tener en cuenta la decisión de la paciente. Entonces tampoco nos podemos volver tan paternalistas, hostiles o, digamos, criticar a la paciente. Debemos de resolver siempre dudas y preocupaciones con el fin pues, de facilitar una elección libre e informada. Debemos de tener en cuenta de que
A todas las pacientes debemos de dejarle claro y consignar dentro de la historia clínica los derechos sexuales y reproductivos. Debemos de indagar sobre posibilidad de embarazo. Recuerden de que ahorita les hablé de la ruta materno-perinatal, de que la usuaria debe de hacer una atención preconcepcional antes de embarazarse para evitar de que dentro del embarazo se nos enferme, que se debe tomar todos sus multivitamínicos o sus medicamentos, perdón, antes de que se nos embarace para evitar defectos del tubo neural. Entonces, siempre preguntarle a esa paciente de que si realmente ella desea embarazarse, pues no le vamos a poner un método de larga duración, ¿sí? Ni le vamos a ofertar una Pomeroy, pues porque estamos violando su derecho a la libre escogencia, digamos, como tal, de la maternidad. Entonces, a esa paciente debemos de enfocarnos muy bien y siempre preguntarle, bueno, ¿tú te quieres embarazar pronto o quieres esperar cuánto tiempo para definir qué método? Si le vamos a poner uno de corta duración o una de larga duración. Indagar sobre los antecedentes, pues todos los antecedentes son muy importantes, sobre las enfermedades, medicamentos que esté tomando. Recuerden que hay algunas enfermedades donde están contraindicados algunos métodos de planificación familiar. También hay algunos medicamentos que nos pueden disminuir la acción de esos métodos de planificación familiar, entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Informar sobre el sistema reproductivo, siempre, digamos, hacerles el dibujito de cómo son sus ovarios, cómo son sus trompas, cómo son pues, su útero, su cuello, para que ellas puedan entender qué es lo que está haciendo ese medicamento dentro de su organismo. Informar sobre todos los métodos anticonceptivos, el enfoque de todos ustedes, lo ideal es que sean siempre ofertar métodos de larga duración. Obviamente, pues, digamos, en las pacientes que todavía pues desean tener un hijo, siempre pues que sean reversibles, o en aquellas que ya definitivamente tienen una paridad satisfecha, decirles o hablarles sobre los métodos irreversibles. Se debe hacer un acompañamiento en elección informada y voluntaria, los métodos más adecuados. Recuerden que todo es la palabra voluntaria, ¿sí? Deben de hacer un examen de acuerdo a los procedimientos seleccionados por la OMS para proveer el método. Y este es el procedimiento el que sigue aquí. Entonces, básicamente, para que ustedes comprendan esto, vamos a hacer unas clasificaciones que va de la A a la D, en la cual, pues, básicamente en la clasificación A es esencial y requerido, o de otro modo importante para el uso seguro de los métodos de planificación familiar. El B tiene sentido, digamos, hacer esos procedimientos. El C puede ser apropiado como una acción preventiva en salud y el D no está realmente relacionado. Entonces, yo aquí les traigo este cuadro para que ustedes puedan comprender en qué consiste. Esto habla de qué procedimientos vamos a hacer para poder seleccionar un método de planificación. Por ejemplo, el primer ítem, ¿sí? Vámonos a esterilización femenina y esterilización masculina, y es que a todo paciente que vaya a hacerse una esterilización femenina, una esterilización tanto femenina como masculina, es esencial y requerido hacer un examen pélvico. También es requerido en aquellas usuarias que les vamos a colocar un dispositivo intrauterino. ¿Y por qué? Porque es fundamental, pues, mirar que el paciente no vaya a tener un varicocele, fundamental mirar, por ejemplo, que la paciente no vaya a tener alguna lesión en su aparato reproductor, de igual manera en el aparato reproductor masculino. Entonces, por eso es muy importante hacer un muy buen examen físico, ¿sí? Entonces, pues de esa manera, nosotros con este cuadro, que es de la OMS modificado, podemos darnos cuenta qué procedimiento es esencial para colocar un método de planificación familiar. Importantísimo y que nunca se les olvide, pacientes de 14 años, ese es como antes de 14 o más de 14. Y anteriormente, sí, teníamos gran dificultad, sobre todo con los comisarios de familia que nos decían que no deberíamos de ponerles métodos de planificación a menores de 14 años, ¿sí? Pues resulta que ahí estaríamos violando un derecho. Miren aquí lo que dice: para el caso de menores de 14 años que hayan iniciado relaciones sexuales penetrativas, se debe brindar la asesoría y consulta anticonceptiva, iniciar el método seleccionado y activar la ruta de atención de violencia sexual. Toda menor de 14 años que ya tenga relaciones es un presunto abuso o es víctima de algún tipo de abuso sexual. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta esta parte y que
siempre se le debe de brindar asesoría, consulta anticonceptiva, iniciar método seleccionado y activar la ruta. Inmediatamente hacen valoración con trabajo social y psicología para que se inicie todo el proceso. Se deben de cumplir con todas las responsabilidades de ley, se le debe dar protección a las personas víctimas y en ningún caso se limita o se modifica la atención en salud que debe entregarse a la usuaria. Es decir, yo tengo que enviar esa paciente a la casa con su método anticonceptivo. Si yo no la mando, estoy violando un derecho sexual y reproductivo. La elección y suministro, pues básicamente lo que le debemos de informar a la paciente o orientar es que se le debe de explicar sobre los signos de alarma por los cuales deben de consultar. Recuerden que no todos los efectos secundarios de los medicamentos son, digamos, motivo para que el usuario consulte, ¿sí? Pues, por ejemplo, pues si le colocaron el implante subdérmico, ustedes saben que todas las pacientes pueden presentar menometrorragia. Entonces, pues se les debe explicar a las pacientes o pueden tener irregularidades menstruales, explicarles de que puede presentar esa sintomatología y que no quiere decir de que eso sea pues un signo de alarma como tal, por lo cual debe consultar. Diferente es que los volúmenes de pérdida sanguínea son bastante grandes, ya le están generando otros síntomas como mareo, dolor de cabeza, frialdad, etcétera, pues que ahí ya sería un signo de alarma. Entonces sí explicarles muy bien cuáles sí, cuáles no pueden ser esos signos de alarma los cuales debe consultar. La importancia de los controles y la frecuencia. Entonces, siempre, como les decía ahorita al inicio, siempre hacer énfasis de cuándo es un control, cada cuánto deben ir al médico. ¿Por qué? Porque pues por no hacer eso, es por eso que las pacientes dejan los métodos de planificación y como las pastas se me acabaron a los 3 meses, entonces el médico no me explicó que tenía que volver a los 3 meses nuevamente a un control, entonces no la seguí tomando. Eso es lo que pasa cuando las pacientes no tienen adherencia a los métodos de planificación. Y recordarles de que ningún método de planificación pues, va a evitarte una enfermedad de transmisión sexual. Lo único es que el uso del condón, pues lo podemos utilizar como una protección adicional, ¿sí? Primero para evitar una enfermedad de transmisión sexual y pues para hacer un método complementario de un método hormonal. Aquí les traigo un cuadro muy importante que es como lo que nos dice el porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no deseado durante el primer año de uso de un método anticonceptivo. Es muy importante que tengamos en cuenta varios conceptos. Uno, ¿qué significa el índice de PER? Entonces, básicamente, digamos que consiste como en el número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres al año. Es decir, el número de embarazos que sucederían en un grupo de 100 mujeres utilizando un método de forma correcta durante un año, ¿sí? Entonces, este concepto debemos de tenerlo muy claro, ¿vale? Entonces, aquí en este cuadro ustedes ven de que me están hablando de un uso habitual o típico y un uso perfecto. Entonces, cuando nos referimos a un uso típico, ¿sí? Es como lo bien que funciona el método cuando la gente real, es decir, yo realmente estoy usando ese método anticonceptivo, es decir, lo bien que funciona el método cuando la gente real lo usa en la vida real. Mientras que el uso perfecto es lo bien que funciona el método cuando se usa en un estudio clínico, ¿ya? Entonces esa es como la diferencia, ¿ya? Entonces, digamos que también tenemos que hablar sobre otro concepto que es la eficacia. Y básicamente la eficacia se refiere a lo que se expresa en el número de embarazos que se producen en 100 mujeres durante un año del uso del método anticonceptivo. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí, si es de 0 a 1 es muy efectivo, si es de 2 a 9 es efectivo y si es de 10 a 30 es algo efectivo. Es decir, si ustedes ven, ¿sí? En el cuadro, ¿sí? Vámonos al uso típico que es el de la vida real, ¿sí? Entonces, muy efectivos serían entre 0 y 1. ¿Qué vemos ahí? Vemos el DIU de cobre, vemos el sistema intrauterino con levonorgestrel, vemos los implantes de progestágenos, vemos la esterilización femenina, vemos la esterilización masculina y de ahí para allá no ven a ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Y esto se los traigo, se los explico de esta manera fácil y es que definitivamente los métodos que realmente debemos de usar en las pacientes
son los métodos muy efectivos, es decir, donde la posibilidad de embarazo es casi nula. Y son, si ustedes ven los que les acabo de nombrar, los 4 primeros, ¿a qué se refieren? Son métodos de larga duración, ¿sí? Unos definitivos, otros no definitivos. Es decir, que los 4 métodos de larga duración, en el cual son muy efectivos, y ese es el enfoque que debemos de tener siempre, es el DIU de cobre, los sistemas intrauterinos de levonorgestrel, los implantes subdérmicos y las esterilizaciones, tanto femenina como masculina. De aquí es muy importante para mirar la seguridad de los métodos. Recuerden que hay unas condiciones médicas en las cuales pues hay algunos métodos que no se pueden poner, ¿sí? Porque esto puede afectar la salud de las personas. Entonces, siempre debemos de basarnos en los criterios médicos de elegibilidad. Entonces, cuando hablamos de categoría 1, es cuando una condición para la que no hay restricción en el uso del método anticonceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos usar el método anticonceptivo sin ninguna complicación. La categoría 2 es una condición donde las ventajas de usar el método pesan más que los riesgos teóricos o probados. Quiere decir que son más las ventajas que los riesgos. En la categoría 3, una condición donde los riesgos teóricos o probados normalmente pesan más que las ventajas de usar un método, o sea, son más los riesgos que las ventajas. Y la categoría 4 es básicamente una condición que representa un riesgo para la salud, es decir, que hay completamente restricción y no se debe usar el método. Como lo ven en el cuadro del lado derecho, pues simplemente hay una semaforización en el cual sí debes usar el verde, básicamente el amarillo sí puede usarlo, no hay como ningún inconveniente. En el 3 hay que, mejor dicho, hay más los riesgos y básicamente en el 4 no lo debemos usar. También hay unas categorías para anticoncepciones quirúrgicas. Entonces, cuando ustedes ven estas categorías, ellas las dividen en A, en C, y en R y en E. Básicamente en el A es aceptar, no hay razones médicas para negar la esterilización a una persona en esa condición. La C, hay que tener un cuidado, básicamente el procedimiento normalmente se realiza en facilidades de rutina, pero con preparación y precauciones adicionales. Es decir, que por ejemplo es una paciente, digamos que en el A no tienen que tener como tal unos exámenes preanestésicos, se va a hacer obviamente sí lo valora el anestesiólogo porque le van a poner algún tipo de anestesia, pero pues no es una valoración como exhaustiva, profunda, como lo debe de hacer en la C, que es como cuidado. En la R es retrasar, el procedimiento de retrasarse hasta que la condición sea evaluada o corregida, ¿sí? Y deben proveer métodos temporales alternativos de la anticoncepción. Y en la S especial es aquel procedimiento que debe llevarse a cabo en lugar que cuenten con las circunstancias y personal experimentado. Entonces, aquella paciente, por ejemplo, con alguna comorbilidad y debe de hacerse en un nivel 3 o 4 de atención, pues por si la usuaria requiere de pronto una unidad de cuidados intensivos o una unidad de transfusión para, digamos, cuidar la vida y la salud de esa persona. Existen muchos métodos de planificación familiar. En esta charla vamos a enfocarnos hacia los hormonales. Digamos que en general son los hormonales combinados, los de solamente progestágeno, los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos de emergencia, los métodos permanentes quirúrgicos. Entonces, digamos que cuando ustedes les hablan de anticonceptivos, entonces siempre pensamos de que debe haber un estrógeno y debe haber un progestágeno, ¿sí? Aquí les traje como una división práctica de lo que son los estrógenos y los progestágenos, porque hay infinidad de marcas, hay infinidad de medicamentos anticonceptivos, muchos, 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 y aquí les traigo como para que ustedes aprendan a relacionarse con ellos, ¿sí? Por ejemplo, que a ustedes les hablen de acetato de ciproterona, entonces, ¿usted será que es un estrógeno o será un progestágeno? ¿Sí? O sea, que hay una división clara, porque pues estos son como los más utilizados. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar que el valerato de estradiol, el estradiol, el etinilestradiol son los estrógenos que generalmente encontramos en los anticonceptivos orales. En los gestágenos, pues realmente hay una gama amplia, ¿sí? Pero pues uno generalmente los que encuentra es el acetato de ciproterona, la drosperinona, lo que puede encontrar también la clormadinona, pues digamos que son
en general, pues son muchos, pero pues esos son como los que uno más utiliza. El levonorgestrel también, pues que es uno de los más comunes. Bueno, entonces vamos a hablar de los anticonceptivos orales combinados, básicamente como generalidades, están compuestos por estrógenos y progestágenos, ellos inhiben la ovulación, alteran el moco cervical y digamos que hay que tener muy en cuenta todo el tema de interacción medicamentosa, el tema de cómo se está tomando la paciente los medicamentos, si está siendo constante o no, porque sí puede alterar la efectividad. Entonces, el momento del inicio, decirle a las pacientes que pueden ser en cualquier momento, ¿sí? Pues obviamente si no hay un embarazo, obviamente lo recomendable es el primer día menstrual para que, pues, digamos que podamos hacer un ciclo fisiológico, o sea, un ciclo lo más fisiológico posible, ¿sí? Pero la usuaria puede utilizarlo a partir de cualquier momento del ciclo menstrual. También lo podemos utilizar en posaborto. La eficacia pues depende del momento del inicio del uso, si se olvidó o no se olvidó una píldora, digamos que de los efectos colaterales, digamos aquella paciente que comienza a vomitar o pues digamos tiene algún otro inconveniente y pues esto puede afectar como tal la eficacia, la interacción medicamentosa que se la he recalcado mucho aquí en la charla. Todos los efectos adversos, pues básicamente en las mujeres mayores de 40 años, en el caso de cáncer de seno, pues no es que esté asociado a generar cáncer de seno, pero en estas pacientes mayores de 40 puede disminuir la posibilidad de presentarse un cáncer al suspender el medicamento. Y también las enfermedades cardiovasculares porque ellos pueden aumentar los milímetros de mercurio de la tensión arterial. Pueden presentar spotting, pueden presentar vómitos y náuseas, cefalea, sensibilidad mamaria. Estos son los síntomas que generalmente por los cuales consultan las pacientes. Me duelen los senos, me da dolor de cabeza, tengo sangrado entre ciclo y ciclo. Puede asociarse a cambios de estado de ánimo, pueden salir cloasmas. Beneficios, pues disminución del sangrado, reducción de la dismenorrea, reducción de la tensión premenstrual y disminuye pues como tal el riesgo de un embarazo. En el caso de cambios de método, no nos preocupemos por eso. A veces, ay, ¿cómo arranco el método? Pues listo, si la paciente estaba tomándose las pastas y termina, digamos, el ciclo de los 28 días, el día que debería arrancar la nueva caja de pastas es el día que debería de aplicarse la inyección, si estamos pasando, por ejemplo, de píldora o a inyección. En el caso de pasar de inyección a píldora, pues simplemente el día que tenía que aplicarse la inyección va a iniciar los anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales están contraindicados en pues, lactantes en menos de 6 semanas postparto, pues, por el riesgo tromboembólico. En el caso de las pacientes fumadoras, digamos que está asociado a pacientes mayores de 35 años, aumenta el riesgo de aumentos de tromboembolismos. En el cáncer de mama actual está contraindicado en las enfermedades tromboembólicas, en la diabetes, en la migraña, en las cardiopatías, en las cirugías mayores. Ustedes saben, por estancia prolongada, entonces esto aumenta la posibilidad de, o sea, disminuye el retorno venoso y pues esto va a generar a que haya mayor riesgo de tromboembolismos y en las enfermedades hepáticas. A veces nos hablan que no, pues que los esquemas posológicos son monofásicos, bifásicos y trifásicos. ¿Esto a qué se refiere? Pues monofásicos es que todos los comprimidos activos tienen la misma composición y dosis. Recuerden que a veces pueden haber presentación de 21 y los otros 7, digamos, que son no activos, ¿sí? Se pueden usar por vía vaginal, esto puede confundir porque no es como lo usan las mujeres habitualmente, ni ha sido evaluado pues como tal científicamente a gran escala. Las bifásicas, digamos que son comprimidos de 2 colores diferentes, contienen la misma hormona en distintas proporciones y dosis, y las trifásicas son comprimidos de 3 colores, contienen las mismas hormonas en distintas como tal proporciones y dosis. Esas son como los más frecuentes que ustedes pueden escuchar, como el microginón, el jazmín, el diane. Bueno, aquí hay como los más frecuentes, su composición, el número de píldoras que trae eh, y si es de uso continuo o se debe suspender por los 7 días. Los anticonceptivos orales de solamente progestágenos, en cuanto a las generalidades, es que siempre son de toma continua. Ellos vienen por presentación de 28, es decir, que no se suspende, termina a las 28, arranca la nueva caja.
Es usado en pacientes que están en posparto porque se puede dar durante la lactancia. Estos inhiben la ovulación y alteran el moco cervical. Con respecto al modo de uso, pues el más conocido o es muy conocido es el Cerazet o el Microlut, ¿sí? Son medicamentos que lo podemos usar en pacientes que están en lactancia y en pacientes que están completamente contraindicados los estrógenos. Recuerden que solamente tiene progestágeno, en este caso tiene desogestrel, que es un progestágeno. El modo de uso son todos los días. Lo ideal y la recomendación es que sean cada día en menos de 3 horas de diferencia, no hacer intervalos entre cajas. Los efectos secundarios, básicamente, estas usuarias hacen amenorrea o disminuyen muchísimo el sangrado vaginal, tienen poco efecto sistémico, o sea que la paciente realmente se va a sentir muy bien. En cuanto a los beneficios, previenen el cáncer de ovario y endometrio. Recuerden que como hacen amenorrea, entonces va a haber prevención de anemia ferropénica y ayuda a mejorar la enfermedad mamaria benigna. Los anticonceptivos de emergencia básicamente pues inhiben o retrasan la ovulación, no impiden como tal la implantación y no tienen efectos si hay fecundación. Si se embarazó, pues no va a haber ningún inconveniente. La elegibilidad, pues cualquier mujer lo puede, recuerden que ahorita hablamos como tal de ese derecho sexual, lo puede usar en cualquier momento, como tal no hay contraindicaciones y pueden usarse en cualquier peso o índice de masa corporal. Los métodos de uso, pues generalmente la presentación ideal son las que vienen por 1500 microgramos de levonorgestrel, está compuesto por levonorgestrel, o hay presentaciones que vienen por 750 microgramos de levonorgestrel. Se debe dar máximo 5 días poscoito, pero recuerden que a medida que avanzando el tiempo mayor de 24 horas, pues la efectividad del medicamento disminuye. Los efectos adversos, pues generalmente estos pacientes nos refieren que presentan náuseas, vómito, mareo, cefalea. Aquí yo les traje un cuadrito para que ustedes, digamos, identifiquen, digamos que el método como tal es el levonorgestrel o el medicamento, pero resulta que ustedes los pueden mandar a hacer un rural por allá lejísimos donde no hay medicamentos y ustedes pueden utilizar como tal el método Yuspe. ¿Qué es el método Yuspe? Básicamente es donde se administran dos píldoras con macrodosis, en el cual se incluye, pues, por ejemplo, 50 microgramos de fenilestradiol y 200 microgramos de levonorgestrel. Digamos que los más comerciales son el Noral y el Neoginón, y esto se debe dar durante las primeras 72 horas. Pero aquí les traje una comparación de la eficacia tanto del levonorgestrel como el método Yuspe, encontrándonos que es muchísimo más eficaz el levonorgestrel y a medida que va pasando el tiempo ustedes ven cómo la efectividad va disminuyendo, teniendo que a partir de las 72 horas encontramos una efectividad de levonorgestrel de 86.3%, mientras que con el método Yuspe del 60%. El inyectable combinado, básicamente en generalidades, es esta puede, pues digamos, atrasarse hasta una semana, es la primera inyección de la primera semana del ciclo, se debe colocar. Hay muchísimos mitos, preocupaciones en las personas, pues porque, como les hablé al principio, pues hay muchas creencias que realmente son erradas. Puede cambiarse a cualquier método, como lo vimos ahorita con los anticonceptivos orales, y tanto las pastas como los inyectables tienen una recuperación rápida de la fertilidad. Entonces se le puede decir a la paciente que el momento que ella desee embarazarse, pues va a tener una rápida, digamos, recuperación de la fertilidad, pero igual, aún así, debemos de ser claros con los usuarios y decirles que antes de embarazarse deben de hacerse la cita preconcepcional y como mínimo debe pensarse esa cita un año antes de que la paciente se nos vaya a embarazar, y durante todo ese año, mientras ella se hace exámenes, mientras se toma el ácido fólico, mientras se hace valoración del riesgo, pues digamos que esa paciente debe estar planificada. Beneficios de los inyectables combinados: disminución del sangrado, generalmente también hacen amenorreas o disminuye mucho la cantidad, generalmente hacen un flujito chocolatado poquito, muy escaso, hacen reducción de síntomas, por ejemplo en la dismenorrea, disminución del riesgo de algunas enfermedades. Los más frecuentes somos, pues han visto el acetato de medroxiprogesterona 25 más el cipionato de estradiol, que es de 5 miligramos, que es el famoso ciclofen.
y el otro que es la mesigina, que es la norestesterona de 50 más el valerianato de estradiol, que es de 5 miligramos, que es la famosa mesigina. Los efectos adversos pues pueden presentar cambios en el patrón del sangrado, aumento de peso, cefalea, mareo y dolor mamario. Con respecto a los inyectables de solamente progestágenos, esto lo que hacen es inhibir la ovulación, hacen alteración del moco cervical, casi todas las mujeres pueden usarlo y tienen pocos efectos sistémicos. Los anticonceptivos inyectables de progestágenos pues tienen unos beneficios como prevenir el embarazo ectópico, el cáncer de ovario y el endometrio, por lo que son solamente progestágenos. Acuérdense en que ellos son generalmente dependientes de estrógenos, la anemia ferropénica, las enfermedades mamarias benignas, los miomas uterinos, los quistes de ovario, las crisis convulsivas, las crisis falciformes y los síntomas de endometriosis. Efectos adversos, alteraciones del ciclo menstrual, aumento de peso y no protege frente a ETS. Famosa, la Depo-Provera, pues allí les traigo en la fotico. Modo de uso, se debe iniciar en los primeros 7 días del ciclo, en el posparto, pues lactando luego de las 6 semanas posparto, sin lactancia pues como tal en cualquier momento y también en los pacientes posaborto. Dentro de los métodos quirúrgicos, entonces, digamos, es uno de los métodos más usados en el mundo occidental, tienen una alta eficacia, pues lo que les hablaba ahorita, que son fantásticos en cuanto a la efectividad. Por ejemplo, hay un tema de que la paciente a veces consulta para hacerse una reversibilidad. Básicamente debemos de explicarles que esto no es garantizado. Hay un método que es de la recanalización tubárica, pero pues eso no se le puede garantizar a ninguna paciente. Y 5 de cada 1000 mujeres quedan en embarazo. Esto también debemos de decírselo y debemos de explicarle de que deben de realizar doble protección. Cuanto al mecanismo de acción, pues impide que el óvulo liberado llegue a encontrarse con el espermatozoide. En las orientaciones siempre hablarle sobre la información de los métodos, hacerle la descripción del procedimiento que se le va a realizar. Siempre debe firmar un consentimiento informado. Y hacer énfasis que no es 100% la eficacia. En cuanto a las complicaciones, pueden presentar reacciones anestésicas, puede hacerle alguna lesión a algún órgano vecino, pueden presentar hemorragias, hematomas, infección, adherencia o embarazos ectópicos. Con respecto al implante subdérmico, entonces, pues básicamente esto aumenta el tiempo como tal de acción, no es paciente dependiente, es decir, el implante se coloca y la paciente no debe estársela tomando o aplicándolo. Básicamente son dos tubos cilíndricos que en el caso de que sean dos, dura generalmente 5 años, en el caso de que sea un tubo cilíndrico, la presentación del medicamento entonces va a durar 3 años y no contienen estrógeno, son netamente de progestágeno. Las contraindicaciones, está contraindicado en cáncer de mama actual, es contraindicación absoluta. Todo pues lo que tenga que ver con las coagulaciones, con las trombosis venosas profundas, todo el tema de enfermedades de coagulación, el lupus eritematoso, las migrañas, las enfermedades hepáticas, el sangrado vaginal. Los efectos adversos pueden generar alteración del patrón menstrual, puede presentar cefalea, mareo, acné y cambios de peso. Con respecto al inicio, puede ser también en cualquier momento. La recomendación puede ser que sea en los primeros 7 días de la menstruación. Digamos de que de DIU a implante, pues se puede hacer inmediatamente. En el posparto y la lactancia también, pues mayor de 6 semanas. En el posparto sin lactancia inmediatamente y en el posparto posaborto inmediatamente se puede realizar la inserción del implante subdérmico. Con respecto a los dispositivos intrauterinos, pues es, digamos que el momento de la inserción, pues puede ser en cualquier momento, si hay certeza de que la paciente realmente no está en embarazo. Las ventajas, pues que no es usuario dependiente, igual que el implante subdérmico, no tiene hormonas, la eficacia y la duración es bastante larga, puede durar de 10 a 12 años cuando hablamos del dispositivo intrauterino. Él hace un mecanismo de un cuerpo extraño. Digamos que como tal el cobre ejerce una acción tóxica en el espermatozoide y en el ovocito, afecta la función y la viabilidad de los gametos y a mayor tiempo del cobre, pues mayor eficacia y no afecta la fertilidad femenina. Indicación, pues antes del primer embarazo. En el intervalo intergenésico, a veces pensábamos que esas pacientes
nulíparas no se podían colocar, sí se puede colocar, puede tener alguna indicación y pues en el caso, por ejemplo, que estén contraindicados los estrógenos o digamos la paciente tenga alguna condición médica, se puede colocar así sea nulípara, se puede colocar en el posparto inmediato, se puede colocar trans o poscesárea, en la lactancia y en el posaborto inmediato. Las señales de alarma, pacientes que tengan atrasos menstruales, dolor abdominal intenso, sangrado excesivo, leucorrea purulenta, fiebre. Está contraindicado en los pacientes que están en embarazo, en las infecciones posaborto o posparto, en el sangrado vaginal inexplicado, en la enfermedad maligna, el trofoblasto, en cáncer cervical o de endometrio, en la EPI, en la cervicitis purulenta, en todas las enfermedades de transmisión sexual, en la tuberculosis pélvica, en las alteraciones de la cavidad uterina. Complicaciones, pues básicamente la perforación uterina y las hemorragias y las causas, pues como tal de que la paciente te refiere o que no desea continuar es porque pues generó una expulsión, ya eso le da inseguridad a la paciente por presentar sangrado excesivo, por infección o por dolor abdominal. Con respecto a los métodos de barrera, pues estos métodos son coayudantes para la doble protección. Está pues el condón, el diafragma, el capuchón, los espermicidas y son uso exclusivo pues de cada relación. Y pues lo más importante es preservarlos bien, mirar la fecha de vencimiento, mirar que tengan el cojín del aire, para mirar que estén en adecuadas condiciones. En este momento nos vamos a enfocar netamente al condón. Ustedes saben que debemos de revisar la fecha de vencimiento, debemos de abrirlo con el pulpejo de los dedos. Digamos que el condón tiene una forma de chupo o una forma de sombrero. Debemos de usarlo por la forma del sombrero, porque digamos que es la forma o el direccionamiento que puede tener el condón para poder descenderlo. Entonces, siempre debemos de ocluir la chupa del condón y bajarlo hasta la base del pene para que de esa forma no ingrese aire y el condón no se rompa. Esa es la forma adecuada de realizarlo. Y ustedes saben que también existe el condón femenino, donde tiene un aro en cada extremo. En el aro más pequeño es completamente cerrado y en el aro más grande es completamente abierto por donde ocurre la penetración. Se debe ingresar el aro más pequeño hacia la profundidad de la vagina y el aro grande se debe quedar por fuera de la vagina. Digamos que en general estos son los disponibles, hay muchísimos como se los hablaba ahorita. Generalmente los que utilizamos de los combinados es el levonorgestrel más el lepinilestradiol, lo que les hablaba ahorita, los solamente progestágenos del Cerazec, que es el desogestrel, las píldoras de solamente, bueno, los progestágenos inyectables o de solamente progesterona, que es el acetato de medroxiprogesterona, que es la más conocida, que es la Depo-Provera, los implantes de solo progestágenos, pues que los más conocidos como tal, puede ser el Yadel, el Implanón, el Sinoimplan, ahí están los contenidos de levonorgestrel. Este tiene contenido de levonorgestrel. Digamos que lo que les explicábamos ahorita, que hay implantes de 5 años, hay implantes de 3 años. El parche también, pues que es muy bueno, muy famoso, también es combinado. Digamos que la caja viene por presentación de 3 parches, se coloca uno cada semana y la última semana se descansa para completar las 4 semanas. Está el anillo vaginal, que también es combinado, es el que menor dosis de estrógenos de los combinados tiene. Tiene 15 microgramos de etinilestradiol, más 120 microgramos de tonorgestrel. Este anillo se coloca el primer día menstrual y se retira exactamente cuando se culmina la tercera semana, se descansa una y a la cuarta semana vuelve y se hace la inserción del anillo. Muchos inyectables también, en dispositivos intrauterinos pues está el de cobre y los que tienen los SIU, que son los sistemas intrauterinos del levonorgestrel, como el Mirena, que dura 5 años, el Yaides, que dura 3 años, el Quilena, que dura 5 años, el Esquila, pues también, entre otros. Digamos que hay mucha, modernización con respecto a los métodos de planificación familiar. Digamos que dentro de los de emergencia, y quiero que nunca se les olvide esto, porque realmente cuando uno es estudiante uno ni siquiera lo concibe, ¿sí?
y es que no nos cabe en la cabeza de que el dispositivo intrauterino de cobre sea un método de anticoncepción de emergencia. No se les puede olvidar, realmente es un excelente método de planificación de emergencia y lo podemos colocar hasta 120 horas después de haber tenido la relación sexual. Y es genial porque es un método que ustedes pueden dejar allí como un método instaurado a esa paciente. Las píldoras de emergencias, pues como dosis única, el levonorgestrel, que ya lo habíamos hablado. También el acetato de ulipristal en dosis única de una tableta como tal de 30 miligramos. Este acetato de ulipristal es básicamente un modulador selectivo y activo por vía oral de los receptores de progesterona. Este básicamente se caracteriza por un efecto, digamos, como parcialmente antagonista de la progesterona y también tiene un efecto directo sobre el endometrio. Tenemos pues las pastas anticonceptivas, lo que les hablé ahorita de métodos Juspet o pues básicamente levonorgestrel. El plan de cuidado, pues es importante tener en cuenta qué posibilidades tiene una paciente de estar en gestación. Por ejemplo, cuando no ha tenido relaciones sexuales desde la última menstruación normal, ha utilizado correcta y consistentemente un método anticonceptivo confiable, está dentro de los primeros 7 días después de la menstruación, está dentro de los primeros 4 semanas postparto, está dentro de los primeros 7 días después del aborto o el aborto espontáneo, está amamantando total o casi completamente y está en periodo de amenorrea y menos de 6 meses del posparto. Entonces, aquí básicamente podemos descartar, aunque pues eso no es 100% seguro. Este era el cuadrito que yo les explicaba ahorita, la periodicidad de los métodos y cómo le voy a decir yo a la usuaria cuándo venir a su control. Por ejemplo, en el caso de los hormonales, se le debe decir a la paciente que cuando usted tenga el primer control con ella, debe regresar nuevamente en 3 meses, ¿sí? Y luego de los 3 meses que venga cada año y usted le entrega las 12 fórmulas del año. De igual manera, o sea, estamos hablando de anticonceptivos orales e inyectables. En el caso del implante subdérmico debe de venir al mes, a los 3 meses y luego cada año. En el DIU, pues básicamente al mes, a los 6 meses y luego cada año. Y para las esterilizaciones, en el caso de la femenina, la semana posquirúrgica y al año. Y en el caso de la esterilización quirúrgica masculina, recuerden que en la esterilización quirúrgica masculina hay que hacer un conteo espermático, hay que hacer un seguimiento para definir si hay azoospermia o no. Entonces se le debe hacer un control a la semana y luego a los 3 meses con un recuento espermático y posteriormente cada año por 2 años para mirar si ya realmente hay una azoospermia. Entonces siempre se le debe indagar la satisfacción a la usuaria, aclarar dudas, identificar signos de alarma, recordar que no protegen frente a las ITS, tener una información del uso correcto de la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, en no uso de métodos anticonceptivos, uso incorrecto del método, ruptura, filtración o deslizamiento, retención del condón, expulsión parcial o total del DIU, siempre hay que estar pendiente de eso. Por eso deben de ir a los controles para que le revisen los hilos, se le debe de orientar a los próximos controles, indagar como tal de la periodicidad y dispensación de los métodos y siempre se le debe formular, así como formulamos los anticonceptivos orales, el inyectable, lo que sea, siempre debemos de ordenarle al usuario 15 condones por mes. Entonces, pues esta era la bibliografía que les comentaba ahorita y pues básicamente esto era lo que les traía por el día de hoy. Espero pues de que haya sido de su agrado y que les haya servido para su práctica profesional. Muchas gracias. No sé si hay dudas o inquietudes. Listo, doctora, muchas gracias. En el chat tenemos algunas preguntas. ¿Se las leo o usted allí las puede visualizar? Listo, vamos a revisarlas por acá. Las pastas que vienen por 28, quieren que tienen 7 pastas de placebo, se pueden evitar esas pastas simplemente para terminar el día 21, descartar 7 y empezar el otro paquete. Yo les recomiendo que no las suspendan. Primero, esto es un buen mecanismo para que nunca se me olvide tomarme la pasta, es decir, estoy continua, me tomo los 28 y finalmente digamos, no tengo que parar. Entonces, eso vuelve al usuario más consciente de que nunca tiene que parar, ¿sí? Esa es la recomendación. Ahora, también hay que conocer
el tipo de hormona que está tomando. Recuerden que estábamos hablando de que si es progesterona, son 28 tabletas, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y a los usuarios, digamos que no se les debe decir eso para que ellas tengan una continuidad del método y no se les olvide nunca. ¿Qué tan cierto es que la lactancia exclusiva sirve como método anticonceptivo? Y si es cierto, ¿qué porcentaje de seguridad tiene? Pues digamos que el método del MELA, que es el método de la lactancia materna, pues es un método muy bueno, ¿sí? Sin embargo, como dice ahí, debe ser lactancia materna exclusiva y realmente las pacientes generalmente siempre cometen el error, ¿sí? Les dan el teterito o que me tengo que ir a trabajar, no voy a estar, entonces le dejo el tetero y no siguen la lactancia materna exclusiva. Digamos que es efectivo, pero la recomendación es que siempre debe haber un método complementario. Recuerden que ningún método es 100% seguro, siempre debemos de complementar con el método, con el método de barrera, que sería el condón, y decirle a la usuaria de que así esté lactando, así esté en periodo de posparto, pues tiene un riesgo, así sea pequeño, pero puede quedar en embarazo. Con respecto a los porcentajes, debemos de tratar de con los pacientes manejarlos, digamos, explicarles que hay unos métodos como los que les hablé ahorita, que la eficacia es muy buena como métodos de larga duración, pero digamos, siempre insistirles que ninguno es 100% seguro y que no les previene enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Ya tengo una pregunta, John Montenegro, no sé cuál es la pregunta porque ahí quedó. No veo más preguntas, vamos a ver. Bueno, ¿qué tan bueno es mandarle varios métodos anticonceptivos a una mujer con síndrome ovario poliquístico? Por ejemplo, enviarle implante subdérmico y pasta al mismo tiempo. No, no es recomendable. Paciente con síndrome ovario poliquístico se le debe suspender el implante subdérmico y debe de pasar a unos anticonceptivos orales para hacer un feedback negativo y evitar de que estos quistecitos sigan creciendo o sigan persistiendo allí en el ovario, porque pues ustedes saben que esto también puede tener un efecto como tal en la fertilidad, ¿vale? No sé qué otra pregunta hay, Juan David. Sí, ahí ya hay una nueva pregunta, doctora, de John Fernando Montenegro. Dice, la voy a hacer por aquí. Siempre el método de la lactancia por amenorrea debe ir con anticonceptivos orales de progestágeno. Recuerden que cuando está lactando la usuaria, sí debe ser netamente progestágenos, ¿vale? Digamos que la recomendación es que estén con el MELA, estén con el progestágeno y estén con el preservativo. Siempre, digamos, volviendo como más seguro esa situación de esa paciente. Recuerden de que siempre hay que hacer énfasis porque un embarazo, pues digamos que puede conformarse en una dificultad para una familia, para una persona, pero no tanto es el embarazo como tal. El tema ahí es las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, la sífilis, la hepatitis, tanto B y C, que cada día están aumentando más. Entonces la recomendación es que aparte de que esté con la con la lactancia, también que esté con los progestágenos y que use el condón, ¿vale? ¿De pronto hay Listo. alguna otra pregunta o...? Pues yo creo que ya va hasta allí. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere, digamos, participar por medio de hablando, entonces puede levantar la mano y pues se le da la palabra para que pueda hacer la pregunta. Bueno, no, la verdad, doctora, no veo más preguntas. Otra aclaración es que para los miembros de Asenmuseva y Asemtol, acabé de enviar pues al chat el link del board para que puedan llenar la asistencia y pues se le coloca los puntos dentro de la asociación local. Entonces yo creo que eso sería todo, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, por la atención. Espero que les haya servido y bueno, cualquier duda o inquietud, pues Juan David tiene
pues la posibilidad de contactarse conmigo o también le puedo enviar el correo electrónico. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias por todo y que tengan una feliz noche. Doctora, muchísimas gracias a usted por su participación, por apoyar a la asociación y apoyarnos como tal a los estudiantes para aprender y llenarnos pues de conocimiento. De verdad que muchísimas gracias, excelente ponencia y sé que todos aquí nos vamos con algo nuevo que aprendimos hoy. Bueno, con mucho gusto, Juan David. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. Bueno, gracias, doctora.